Amados, nos volvemos a encontrar. Qué bueno que es volver a estar juntos en este domingo número 30 de que empezó la cuarentena. Ninguno de nosotros nos creímos allá el 20 de marzo que a esta altura del año todavía seguiríamos transmitiendo y reuniéndonos exclusivamente de esta forma. Pero gracias a Dios que podemos hacerlo en esto que es Catedral en Casa. Seguimos con las mismas ganas, las mismas energías que el principio, porque sabemos que es bueno estar juntos. Y en este mes de octubre, el mes de la familia, quiero hablarte de un legado de bendición. Un hombre que aparece en la palabra de Dios, que marcó por lo menos 12 generaciones. ¿Escuchaste bien? 12 generaciones con un legado de bendición. Esta historia aparece en 2 Reyes capítulo 9 y capítulo 10. Y en Jeremías capítulo 35. 2 Reyes capítulo 9 y capítulo 10. Y Jeremías capítulo 35. Como son muchos capítulos y muchos versículos para leer, hoy te la voy a contar. Pero te animo a que después de esta reunión o durante esta semana te dediques a leer estos 3 capítulos y busques la riqueza que hay en cada uno de sus versículos. Que busques la dirección de Dios para que te hable mucho más de lo que yo te quiero compartir ahora en este tiempo de reunión. Haciendo un poquito el contexto histórico que a mí me encanta. Después del rey de David, que era el rey más famoso, más admirado de todos los reyes que tuvo el pueblo de Israel, vino su hijo Salomón, y después de que Salomón murió y dejó de reinar, el reino se dividió en 2 reinos. El reino del norte, conocido como el reino de Israel, y el reino del sur, conocido como el reino de Judá. De las 12 tribus del pueblo de Israel, 10 quedaron enmarcadas en el reino de Israel, el reino del norte, y 2 tribus en el sur, en el reino de Judá. Y de la mayoría de los reyes que tuvo el reino de Israel, o sea, el reino del norte, la mayoría no hicieron las cosas que Dios esperaba de ellos. Es más, hicieron atrocidades muchos de ellos. Y muchas consecuencias vinieron al pueblo de Israel, al reino de Israel, o sea, al reino del norte, por las malas decisiones de sus reyes y de cómo influenciaban al pueblo, a todo el reino. Pero uno de los peores, o mejor dicho, el peor rey que reinó en el reino del norte fue el rey Acab, que junto con su esposa Jezabel hicieron atrocidades. Fue el momento de mayor perversión, mayor alejarse de Dios. Perseguían a los profetas, los mataban por ser siervos de Dios y profetas de Dios. Y metieron de como pudieron hacerlo, la adoración a Baal. Jezabel, la esposa de Acab, totalmente terrible y dañina para el reino del norte, el reino de Israel, adoraba a Baal y transmitió, o mejor dicho, impartió esa adoración a todo el reino de Israel. Baal era un dios, falso dios, pero era atroz. Era una estatua que tenía las manos así, construida de bronce, y que se calentaba al rojo vivo sus manos. Y cuando estaban al rojo vivo le entregaban los niños recién nacidos y morían quemados. Era una ofrenda de adoración de niños recién nacidos en esa mano, en esa estatua de ese dios Baal. Lamentablemente hoy no los prenden fuegos, no los queman de esa forma, pero los abortan. ¿El aborto por qué tanto prolifera hoy en día? Porque es una entrega y una adoración a otros dioses que están buscando la muerte de niños. Pero eso no es lo que te quiero hablar hoy y enseñar hoy. Eliseo, que era el que siguió con el ministerio de Elías, en un momento Dios le habla. Ellos estaban perseguidos como profetas de Dios. Y en un momento Dios le habla y le dice: busca a uno de tus profetas, de tus alumnos del colegio de profetas, y mándalos a ungir como rey a Jehú. Jehú era uno de los capitanes del ejército de Acab. En realidad Acab ya había muerto, pero reinaba Ocosías, que era el hijo de Acab. Y Jezabel, que era la mamá de Ocosías, seguía influenciando y en cierto modo era la que seguía reinando detrás del trono. Entonces le dice: ve, encuéntrate con Jehú, úngelo como rey y que salga corriendo literalmente de ahí porque lo podían matar como profeta de Dios. Entonces este hombre lleva
el recipiente con aceite para ungir al rey, que era echarle aceite en la cabeza, y eso significaba el reconocimiento de parte de Dios, la llenura del Espíritu Santo, y en que Dios lo encomendaba para una tarea en particular. Entonces dice que entra en un lugar donde había muchos capitanes, y este aprendiz de profeta dice: capitán, tengo un mensaje para ti. Y de todos los que estaban ahí, el primero que reacciona es Jehú y dice: ¿para cuál de todos? ¿Para quién de todos estos capitanes? Y este aprendiz de profeta le dice: para ti, mi capitán. Y lo lleva a otro lado y dice: te unjo con aceite, y Dios te unge y te pone como nuevo rey de Israel. Y te da una tarea, una misión, que es acabar con toda la casa, es decir, con todos los descendientes de Acab, con todos los hombres, que no quede un solo hombre, hijo o descendiente de Acab vivo. De esta forma voy a vengar a todos mis profetas. Y también acaba con la vida de Jezabel, porque de esa forma voy a vengar a todos mis siervos. Y Jehú sale de ese lugar totalmente decidido a cumplir con la palabra de Dios, con la misión que Dios le había dado. Y empieza a exterminar a todos los descendientes de la casa de Acab. Y de hecho acaba matando, aunque en realidad Jezabel la terminan tirando de un balcón. La aplastan los caballos y los carros y se la terminan comiendo los perros. Esto sí que podría ser una historia para una gran película. Pero así fue. Y ya en Samaria, que Samaria era como la ciudad capital del imperio de Israel, eran los últimos descendientes de la casa de Acab que quedaban vivos. Y Jehú dice que va decidido a Samaria a acabar con el último rezago, con el último resto de hombres descendientes de Acab. Pero en ese camino se encuentra con un hombre que es Jonadab, hijo de Recab, que de hecho dice que iba a verlo, como que él se quería encontrar con Jehú. Entonces Jehú, que iba en su carro, frena su carro y le dice estas palabras más o menos así: ¿estás conmigo? Y estás con la misión, con el celo de Dios, es decir, con las ganas de cumplir con lo que Dios me mandó, con el temor de Dios, con la responsabilidad de la misión que Dios me dio a hacer. Y Jonadab, hijo de Recab, le responde así: así es. Y Jehú le da su mano y lo invita a subir a su carro, y juntos se van a Samaria. Y juntos Jonadab se convierte en una especie de general de Jehú. Y juntos acaban con todos los descendientes de Acab. Después dice la historia que ahí mismo en Samaria estaba el templo más grande de adoración a Baal. Y él anuncia, manda a mensajeros por todo el reino de Israel a decir: Acab adoró con muchas ganas a Baal, pero Jehú lo va a hacer de forma majestuosa. Por eso quiero juntar a todos los adoradores, a todos los sacerdotes de Baal en un solo lugar para hacer una especie de congreso de seguidores de Baal y adorarlos como Baal se merece. Entonces, y el que no viene, lo voy a matar. Y el historial de Jehú ya decía que si él decía que te iba a matar, realmente es porque te iba a matar. Entonces no quedó uno sin venir. Dice que el templo, que era grande, de hecho, quedó lleno de punta a punta. Y por las dudas Jehú usó otra estrategia. Le dijo al portero del templo, es decir, al encargado del templo: saca todas las vestimentas de celebración de los sacerdotes de Baal y repártela, que todos se vistan. Yo creo que al ponerse esa vestimenta prácticamente estaban marcando la mira en cada uno de sus pechos. Y después dice que entró Jehú y Jonadab, hijo de Recab, entraron al templo de Baal y dijeron: asegúrense que todos los que están en este lugar son adoradores de Baal, que no quede ningún siervo del Señor, ningún siervo de Jehová dentro de este lugar. Y los dejó celebrar, lo dejó sacrificar animales, hacer sacrificios, lo dejó adorar a Baal, y después llamó a sus ejército, dejó 80 soldados en la puerta y le dijo así: ustedes me responden con su propia vida por la vida de cada uno de ellos. Si escapa uno solo de los que están adentro del templo, me lo pagarán con su propia vida. Terminado la celebración de esta especie de congreso que Jehú había citado, dice que estos 80 soldados entraron en el templo y liquidaron a espada
a todos los siervos y sacerdotes de Baal. Luego sacaron la piedra que se adoraba y la prendieron fuego, destruyeron todas las estatuas, destruyeron todo el templo y así quedó hasta el día de hoy. Entonces Dios le dice a Jehú: te reconozco que has hecho todo bien. Todo lo que te mandé, acabar con la casa de Acab, con la misión que te mandé, acabar con la casa de Acab, lo has cumplido. Acabar con la adoración de Baal, lo has cumplido. Pero te faltó hacer un poquito más. Si no te hubieras quedado solo ahí, hubieras acabado con lo otro, yo te hubiera dado más. ¿Qué era lo que le faltó hacer a Jehú? Acabar con otra adoración que venía hace mucho tiempo llevándose adelante a otro Dios, llevándose adelante en el reino de Israel. Que era que había 2 becerros de oro en el norte y bien en el sur del reino de Israel. En 2 montes, en 2 lugares altos, había 2 becerros de oro y se los adoraba. Y Jehú no los acabó, no los derrumbó, no los rompió, no cortó con eso. Si lo hubiera cortado con eso, tal vez hubiera sido mucho más bendición para el pueblo de Israel, para el reino de Israel, y tal vez no hubiera sido vencido. Pero Dios les dijo: por cuanto no hiciste esto un poquito más, 4 generaciones van a reinar sobre Israel. Y después Israel sería conquistada, sería destruida. Y vemos que Jonadab, hijo de Recab, tomó nota. Vamos a ver ahora en Jeremías 35. Pasaron 250 años. Escúchame bien. 250 años de que Jehú dejara de reinar sobre Israel. Jehú reinó 28 años. Después siguió en sucesión su hijo, su nieto, su bisnieto y su tataranieto, y se acabó el reinado de la casa de Jehú, como Dios le había dicho. Pero 250 años después estaba pasando exactamente lo mismo, no ahora en el reino de Israel, sino en el reino de Judá. ¿Qué era lo que estaba pasando? Que estaban lejos de Dios. Que lo que estaban gobernando y todo el reino de Judá estaba lejos de Dios. Adoraban a otros dioses, hacían atrocidades delante de Dios. Y Dios se lo advertía vez tras vez, y no hacían caso. Entonces dice que Dios le habló a Jeremías y le dijo: trae a los recabitas. ¿Se acuerdan que Jonadab era Jonadab, hijo de Recab? De ahí venían los recabitas. Trae a todos los recabitas y ofrécele vinos. Tráelo a la casa, es decir, al templo, a una de las habitaciones del templo, y ofrécele vino. Y dice que Jeremías fue y no dejó a uno sin traer al templo. Y le sirvió una copa bien llena de vino. Y dijo: beban. Pero ellos no bebieron. Y lo que respondieron fue: nosotros no bebemos vino. Porque Jeroboam, hijo de Recab, nos dio estas indicaciones: no beban vino, no construyan casa, vivan en carpas, no tengan sembríos, sino que, sembradíos, sino que vivan de la ganadería, para que cuando venga el peligro puedan tomar las cosas e irse. Jonadab, escucha esto, Jonadab había tomado nota, ¿sí? Había tomado nota que después de 4 generaciones, Israel, el reino de Israel iba a ser destruido. Él ya no iba a estar. Pasaron 120 años hasta que esta destrucción llegó. Pero sus descendientes tenían toda la data. Sabían que esto iba a pasar. Y cuando llegaron el imperio babilónico a destruir el pueblo de Israel, y el reino de Israel, y a llevarse a muchos de ellos en cautiverio, estos tomaron sus cosas y se fueron a Jerusalén, es decir, a Judá, a la capital del imperio o del reino de Judá. Y ahí habían pasado 120 años más, un poco más, casi 250 años, de que su antepasado, Jeroboam, le había dado estas indicaciones. Y Dios hace algo maravilloso. Usa a los recabitas, los descendientes de Jeroboam, hijo de Recab, como ejemplo. Dice: ¿cómo puede ser que ellos puedan seguir los mandatos, las órdenes de un antepasado de 12 generaciones? Escúchame bien, 12 generaciones antes.
y ustedes no pueden seguir mis mandatos, le dice Dios al reino de Judá. Yo le he mandado profetas, le he advertido de una y mil formas, le he dicho que si no hacen esto le van a venir consecuencias y calamidades, y ustedes no pueden cumplir con los mandatos y las advertencias que yo le doy. No reaccionan, siguen haciendo lo que quieren. Y Dios le dice a Jeremías, si ellos pueden seguir una ordenanza de un antepasado 12 generaciones atrás, un mandato y una orden que él le dio, ¿cómo Jerusalén no puede seguir mis órdenes y mis mandatos y mi palabra? Yo les di mandamientos, ¿por qué no los cumplen? Y entonces Dios les dice, por cuanto no han hecho caso a mis profetas, por cuanto no han hecho caso a mis advertencias, le dice al reino de Judá, las calamidades, las consecuencias que yo le advertí que le iban a venir, yo voy a permitir que les vengan. Se las voy a enviar. Y también Jeremías se da vuelta y le dice a los recabitas, por cuanto ustedes obedecieron los mandatos de su antepasado, Jeroboam, hijo de Recab, yo les digo que no va a faltar un solo hombre que esté al servicio del Señor. ¡Wow! ¡Qué locura esta historia! ¡Qué maravillosa esta historia! Un hombre, Jeroboam, que dejó un legado. Jonadab dejó un legado. Jonadab escuchó que luego de 4 generaciones Israel sería esclavizada y le da indicaciones claras a sus descendientes. Jonadab creía en la palabra de Dios. Jonadab no discutió con Dios. No dijo, no, mira, la verdad que Dios dijo eso, pero Dios es misericordioso, Dios es bueno, Dios es amoroso. Dios es tardo para la ira, así que yo creo que después de 4 generaciones Dios no va a destruir Israel, se va a arrepentir. O también podría haber dicho, mira, 4 generaciones pasan 120 años. Pasó, de hecho, lo que Dios declaró, pasó 120 años después. ¿Quién se va a acordar de mí? Yo ni sé, ni mis huesos van a estar en ese momento 120 años después en el lugar que me enterraron. Pero él escuchó y decidió actuar y hacer algo. En Jeremías 35:8 dice, hablan los recabitas, nosotros obedecemos todo lo que nos ordenó Jonadab, hijo de Recab, nuestro antepasado. Nunca bebemos vino, ni tampoco lo hacen nuestras mujeres ni nuestros hijos. No edificamos casa para habitarlas, no poseemos viñedos ni campos sembrados. Vivimos en tiendas de campaña y obedecemos todo lo que nos ordenó Jonadab, nuestro antepasado. Pero cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió esta tierra, dijimos, vámonos a Jerusalén para escapar del ejército babilonio y del ejército sirio. Por eso ahora vivimos en Jerusalén. Esto había de que se habían ido de Samaria, que era Israel, a Jerusalén había sido hace 120 años atrás. Qué maravilloso este Jonadab. Él escuchó que 4 generaciones después Israel sería esclavizada y las indicaciones eran claras para sus descendientes. Jonadab creía en los profetas, Jonadab creía en la palabra de Dios y le da indicaciones a sus hijos para que estén listos para escapar de la destrucción de Israel y de huir a Judá. Entre las indicaciones dice que nadie debe beber vino, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos beben vino. No era la cuestión del vino en sí mismo, sino eran las secuelas o las consecuencias del vino. El vino adormece, el vino te distrae, el vino te hace dormir, y él no quería que su descendencia esté ni distraída, ni adormecida, y mucho menos durmiendo. Entonces lo que le dice, no tomen vino, estén constantemente atentos, alerta, con todos sus sentidos despiertos, no dormidos, no apagados, para que de esa forma cuando venga el enemigo, cuando venga el ejército a conquistarlos, a esclavizarlos, ustedes se van a dar cuenta enseguida del peligro. También le dice, no edifiquen casa, no gasten tiempo, no gasten dinero, no gasten recursos en comprar terreno para edificar una casa que un día van a tener que abandonar y que los que van a disfrutar de ese terreno y de esa casa van a ser los que a ustedes lo van a esclavizar y gobernar.
no siembren. Dice, no tenemos tampoco ni viñedos ni sembradíos. No tenemos sembrado. Jonadab acá le dice, no gasten su dinero, no gasten su esfuerzo en sembrar y en plantar, porque es un día, en vez de aprovecharlo ustedes, lo van a aprovechar el ejército que lo viene a conquistar. El que se va a comer, el que va a disfrutar de esa riqueza y esa invasión van a ser ellos, no ustedes. Entonces le dice, no se duerman, no tomen vino para estar adormecidos, no gasten en casas, en edificar casas, y no vivan en tiendas, que cuando venga el peligro van a poder desarmar y se la van a poder llevar con ustedes. No inviertan en comprar terreno ni invertir en sembrar, porque van a perder todo lo que van a poner ahí, sino que tengan animales, tengan ganado, tengan burros, tengan caballos, tengan ovejas, tengan vacas. Así cuando venga el peligro, junto con las carpas, se pueden llevar todos los animales que representaban sus riquezas, su alimentación y su sustento. Y además su medio de transporte, como los burros o los caballos. Inviertan en eso. Un hombre que dejó un legado de bendición. Acá vemos un hombre que creía en las profecías de Dios, en su palabra. Un hombre que puso pautas, bien claras. Hagan esto, esto y esto. 3 cosas les dio. No tomen vino, no construyan casa y no siembren. Un hombre que se ganó la obediencia de sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Y escuchen esto, 12 generaciones después, 250 años después, seguían obedeciendo a Jonadab. Y Dios utilizó a esta familia, los recabitas, a esta descendencia, para instruir a todo un reino, el reino de Judá. Y Dios bendijo a esta hermosa familia. Dios bendijo a esta familia por el legado de bendición de un padre, por el legado de bendición de un antepasado. Dios le da una hermosa bendición. En Jeremías, después de haberle dicho al reino de Judá, por como no obedeciste mis mandatos, como no accionaste, no despertaste ante mis profetas, te voy a mandar todas las calamidades y las advertencias que te dije que te iba a mandar. Pero Jeremías después se da vuelta y mira a los recabitas y le dice, así dice el Señor. Esto está en Jeremías 35, 18 y 19. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, el reinado que ellos habían dejado. Por cuanto ustedes han obedecido las órdenes de Jonadab, su antepasado, y han cumplido todos sus mandamientos, y han hecho todo lo que Él les ordenó. Así dice el Señor, vuelve a decir, Todopoderoso y el Dios de Israel, nunca le faltará a Jonadab, hijo de Recab, un descendiente que esté a mi servicio, de Dios a mi servicio todos los días. Dios le promete que por haber obedecido todos los mandamientos de su padre, de su antepasado, y fíjense que no dicen mis mandamientos, sino los mandamientos de Él. Por eso Dios promete que ninguno de los hombres de esa casa se iría de su presencia. Es decir, que ninguno se iría de su camino. ¿Qué legado estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué pauta estamos dando a nuestros hijos? A nuestros nietos, a nuestros hermanos en Cristo, a nuestros hijos espirituales. ¿Qué pauta, qué protección, qué advertencia le estamos dando a cada uno de ellos? Estamos trabajando, estamos enseñando, buscando estrategias para que no sean destruidos y esclavizados. Dios ya dijo que el pago del pecado es la muerte. Eso no lo discutamos. Aquel que no acepta a Jesús como Señor y Salvador de su vida se va al infierno. Seamos como Jonadab, que él entendió que después de 4 generaciones venía la esclavitud y la destrucción. Dios dijo que la paga del pecado es la muerte. No discutamos eso. No empecemos a decir, bueno, pero si mi hijo es relativamente bueno, si hace esto, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios de gracia. Entonces lo tiene que dejar entrar al cielo, lo tiene que dejar entrar a su gloria. Déjame decirte que no. Dios es justo y Él dijo que la paga del pecado es la muerte. Entonces, en vez de discutir y en vez de esperanzarte de que Dios algún día, por lástima, lo deje entrar a tu hijo, a tu nieto, a tu descendencia al cielo, empezá hoy a trabajar, a poner pautas bien claras, a establecer principios, a establecer mandatos de la palabra de Dios en tu descendencia para que todos sean salvos, para que todos estén en la misma presencia de Dios. No tenemos que pelear contra lo que Dios ya dijo.
debemos buscar salvar a nuestra generación y a nuestras próximas generaciones. Eso es fijando pautas del conocimiento de Dios para que todos sean salvos. Las generaciones siguen siendo afectadas por sus antepasados. No sé qué va a pasar dentro de 120 años, ni mucho menos 250 años como cuando estaban los recabitas en Jeremías 35. No sé, ya no creo que existan las fotos, los videos como existen hoy en día. No sé, existirán los hologramas, si Jesús no habrá ya vuelto por segunda vez, o si vivirán en la luna tus descendientes, no lo sé. Pero sí sé que lo que hagas hoy, las decisiones que pongas hoy, las pautas que establezcas, la protección que hagas sobre tu descendencia, va a seguir afectando a tus próximas generaciones. Y quiero contarte de dos hombres que vivieron en Estados Unidos en el siglo XVIII y XIX. Uno es Jonathan Edward. Es considerado el teólogo más importante, más grande de las colonias inglesas en Norteamérica. Es decir, de los que se trasladaron de Inglaterra a vivir en Estados Unidos, él es considerado el teólogo más importante. Y el próximo siglo, es decir, casi 100 años después, también está Max Schukes, un ateo que vivió en Nueva York en el siglo XIX. Un ateo muy conocido que era aférreo, defensor de que Dios no existía, totalmente contrario a la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, por un lado teníamos Jonathan Edwards, que dedicaba gran parte de su vida a estudiar e interpretar la palabra de Dios y a enseñarla, y a Max Schukes, o algo así, que no sé bien cómo se pronuncia, que se dedicaba a negar de Dios y a negar de la veracidad de la palabra de Dios. Como decía, Max Schukes fue un ateo que vivió en el siglo XIX en la ciudad de Nueva York. De sus 560 conocidos descendientes, debe haber tenido más, pero 560 se conocen. De esos, 7 eran asesinos, 60 eran ladrones, 67 tenían la enfermedad de transmisión sexual sífilis. El 50% de las mujeres, es decir, la mitad de las mujeres descendientes de él, llegaron a ser prostitutas. Y 300, por lo menos de los conocidos, 300 murieron prematuramente, es decir, murieron jóvenes. En contraste a la historia, está la historia de Jonathan Edwards, como decía recién, el teólogo más importante de aquella época. Fue muy diferente. De su descendiente, escuchá bien, presta atención, 300 eran predicadores, 295 graduados de una universidad. Estamos hablando del siglo XVIII. Si hoy en día eso es difícil, en el siglo XVIII era casi imposible que eso sucediera. 100 eran misioneros, 100 eran abogados, 80 sirvieron en cargos políticos elegidos, es decir, que fueron a elecciones y ganaron. Dentro de esos 80 hubo un vicepresidente de los Estados Unidos, Aaron Burr. 13 fueron senadores, 1 gobernador de estado, 3 presidentes municipales de grandes ciudades y un director de finanzas, un economista para un nivel del gobierno. Dentro de su descendencia también hubo 75 oficiales militares, es decir, 75 hombres con cargos altos en la milicia, 65 profesores, es decir, que no solo de universidad, es decir, no solo tuvo 295 recibidos en la universidad, sino que hubo 65 profesores universitarios y además 13 rectores de universidad, 56 médicos, siglo XVIII, 56 médicos, incluyendo un decano de una escuela médica. De los dos legados, ¿cuál te gustaría dejar al tuyo? ¿Cuál te gustaría pasar a tus próximas generaciones? Y más de uno me dirá, pero pastor, yo quiero ser como este Jonathan Edwards, que haya predicadores, que haya universitarios, que haya vicepresidentes, que haya senadores, que haya profesores universitarios, que haya cargos altos militares, que haya médicos. Déjame decirte que el secreto está en Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 al 9.
Y te invito a que lo escribas, lo pongas en tu casa. Nosotros lo vamos a hacer para mi casa, ya lo estaba pensando y lo voy a hacer definitivamente. Y dice así: y estas palabras que yo te mando hoy, dice Dios, es decir, la Biblia misma, los mandamientos de Dios, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, es decir, en tu casa y fuera de tu casa, y al acostarte y al levantarte, como haría yo con mi hija, al acostarme y al levantarme. Y la atarás como señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, lo primero que veas. Y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Nosotros no la escribimos, pero estamos poniendo vinilos en casa. Y lo único que necesitas es mi espíritu. Zacarías 4:6. En otra parte de casa pusimos otro vinilo bien grande que dice: mi casa y yo serviremos al Señor. Y nuestros hijos nos preguntan y le decimos lo que dice ahí. Y ellos van a crecer viendo esos mensajes. ¿Querés que tu descendencia no sea parte de la presencia de Dios? ¿Querés que todos tus descendientes estén en los caminos de Dios, tus próximas generaciones en los caminos de Dios? ¿Querés rescatar a generación tras generación? Entonces que la palabra de Dios, sus mandatos, sean tus mandatos. Que sus enseñanzas sean tus enseñanzas. Que se hable todo el tiempo en tu casa la palabra de Dios. Que sea el principal tema de conversación. Bendice a tu descendencia. Deja un legado de bendición. Deja un legado de bendición. Es posible. Deja un legado de bendición. Que aunque pasen 120 o 250 años y que nadie se acuerde de tu nombre, que tu legado de bendición siga afectando, siga transformando generación tras generación. ¿Cómo? Estableciendo la palabra de Dios en tu familia. Déjame orar ahora por vos. Déjame clamar a Dios por esto para que se haga vivo en tu vida y en tu familia. Señor del cielo, ahora, papá, como este Jonadab que entendió los tiempos, que entendió e interpretó tu palabra, que dentro de 4 generaciones venía la esclavitud y la destrucción del pueblo del reino de Israel. Y él no se conformó, sino que quiso salvar a su familia, quiso salvar a su descendencia. Señor, que ese mismo sentir, esa misma carga haya en cada uno de nosotros. Que no nos conformemos diciendo: no sé qué va a pasar dentro de 4, 5, 10 generaciones. Señor, no me importa lo que vaya a pasar, sino que nos pese lo que le vaya a pasar a nuestra descendencia, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, en el nombre de Jesús. Trae ese entendimiento y esa revelación, que ya no es tiempo de discutir tu palabra, sino creerla y actuar en función de ella. Señor, yo ahora oro por los padres de cada familia, por los hombres que tú has puesto en cada hogar. Señor, tú nos has dado la tarea de ser cabeza y sacerdote de hogar. Es una tarea hermosa, pero con mucha responsabilidad. Ahora capacítanos, Dios. Danos a entender lo que significa nuestra tarea. Papá, basta de que en las congregaciones haya mayoría de mujeres. Amamos a las mujeres, pero es necesario en este tiempo que los hombres tomen el rol de sacerdote y cabeza de hogar. Y que sean los mayores comprometidos con vos y con tu servicio. Porque eso va a traer un legado de bendición. Señor, haz de nosotros el esposo que nuestra esposa necesita y que vos esperas que seamos. Haz de nosotros los padres que nuestros hijos necesitan y que vos estás esperando que seamos. Y haz de nosotros los hombres que vos estás esperando que seamos. Papá, y en el nombre de Jesús bendigo a las mujeres. Ese hermoso rol que cumplen dentro de la familia, Dios. Que son la misma imagen tuya en cuanto al entendimiento, la sabiduría, el amor, el perdón, la dulzura.
Papá, esa sensibilidad, tu espíritu que ellas tienen. Señor, en el nombre de Jesús, que este tiempo se expanda, que ellas lo puedan desarrollar y puedan ser la luz y la interpretación también de los tiempos dentro de la familia. Señor, que ellas puedan ser sensibles a tu espíritu y poder ser de ayuda idónea a su marido, a su esposo. No estando abajo, sino estando como compañera idónea, fortaleciendo y haciendo vallado en intercesión. Gracias por la oración de la mujer. Papá, así como tú le dijiste a Eva que iba a pisar la cabeza de la serpiente. Señor, que hoy en este tiempo cada mujer en su familia pueda ser esa intercesora que hace vallado de oración alrededor de su esposo, de sus hijos, de toda su familia, de sus nietos. En el nombre de Jesús, papá. Dios del cielo, ahora en el nombre de Jesús, yo bendigo a las mujeres. Señor, yo bendigo a los hijos ahora. Bendigo a los nietos. Bendigo a los bisnietos, a los tataranietos y a las próximas generaciones que van a venir. Señor, los guardo. Guardalo ahora en el nombre de Jesús. Que el diablo no pueda robar sus vidas. Señor, que cada palabra de bendición, que cada palabra de enseñanza que se le ha dado pueda caer en buena tierra y pueda dar mucho fruto. Y cancelo ahora en el nombre de Jesús toda palabra de maldición que se ha desatado sobre ellos. Le ordeno al diablo no tocar sus vidas. Y declaro salvación, bendición y libertad para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Bendigo a las familias en este tiempo que están siendo atacadas. Las familias según tu corazón y tu diseño traen vida y bendición, no solo para los que conforman la familia, sino también para esta sociedad en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amado, va a parecer una locura. Pero te voy a hacer como que si estaría en el templo y te haría la misma invitación. Si estás entendiendo que querés dejar un legado de bendición, te invito a poner de pie conmigo. Ponete de pie, aunque te parezca una locura. Abrazate si estás solo, si estás sola, si aún no tenés hijos. Ponete de pie si querés dejar un legado de bendición a tus próximas generaciones, a tu descendencia, ponete de pie conmigo. Si estás con tu esposa y tu esposo y los dos se levantan, abrácense ahí, abrácense con sus hijos ahora. Y orá con tus propias palabras de esta forma diciendo, Señor Jesús, yo quiero dejar un legado de bendición. Me comprometo a hablar tu palabra constantemente en nuestra casa, a enseñar a nuestros hijos, a hacer un vallado de protección. Señor, que tus mandamientos, que tus mandatos sean nuestros mandatos, que tus principios sean nuestros principios. Que lo más importante en nuestra familia sea tu persona y tu palabra. Que nos preocupemos más por enseñar tu palabra que aún las enseñanzas de la escuela, Señor, en este tiempo que hemos dedicado tanto tiempo a la enseñanza intelectual y que está muy bien, no hay que dejar de hacerlo, pero Señor, que podamos dedicar igual o más tiempo a enseñar tus palabras y tus principios. Yo me comprometo y bendigo ahora en el nombre de Jesús, declaro mi descendencia bendita y declaro que me comprometo a dejar un legado de bendición en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Yo tuve, ya está con el Señor, pero mi abuelita Blanca. Mi abuelita Blanca era una mujer que entendió esto. Y hoy estamos, yo, mi hermana, mis primas, mis primos, todos en los caminos del Señor. Todos sirviendo al Señor. Por una mujer que amó a Dios, que lo conoció y lo transmitió constantemente. No había regalo que ella no hiciera, que iba con una esquelita, con un versículo, una frase, una palabra de Dios. Me acuerdo que se había comprado unas tarjetitas que eran las promesas de Dios y todo regalito iba con un una tarjetita de esa. Ella amaba a Dios, amaba el servicio de Dios, amaba a los niños.
Hasta aún cuando ya casi el Señor se la llevaba, ella seguía preparando su bolsita de regalos para la horita feliz. Amemos a los niños. Y así como mi abuelita Blanca, que ya está con el Señor, y algún día la volveré a ver, ella dejó un legado de bendición. Yo creo que mucho de lo que hoy estoy haciendo, siendo pastor, bendiciendo una congregación, es por el legado de ella. Que realmente haya un legado de bendición en tu vida. Que tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos y las próximas generaciones sean afectadas por el legado de bendición que dejes. Y ahora vamos a pasar al tiempo de Catedral Peques. No es menos importante que este tiempo. Cuando vemos los que están conectados en línea, online, viendo la reunión, en el tiempo de Catedral Peques desciende. Pero te invito que si aún no tenés hijos, que si sos abuela, tío y no están con vos los niños, no te desconectes. Mirá y aprendé y transmití lo que estamos enseñando a los niños. Que la enseñanza de los niños de la palabra de Dios no solo sea en tu casa, sino que tú puedas llevarlo al templo. Hoy no podemos hacerlo físicamente, por eso aprovechá de Catedral Peques. Si tus nenes te dicen quiero ir al templo, como dicen los míos, no seas impedimento. Si corren cuando volvamos a estar en el templo, corren y gritan y hacen ruido, quédate tranquilo, no nos vamos a enojar. Prefiero que estén corriendo y gritando en el templo que en silencio en tu casa. O en silencio en un cumpleaños. Porque ahí le vamos a impartir palabra de Dios. Primero en tu casa y después en el templo. Así que invita a tus hijos, invita a tus sobrinos, invita a tus nietos a quedarse en Catedral Peques. Para que puedan aprender con su lenguaje, con dibujitos, con canciones, pero que puedan aprender la palabra de Dios. Para que puedas empezar a establecer un legado de bendición en tus próximas generaciones, en tu próxima descendencia. Dios te súper bendice, Dios te ama, no te das una idea de lo que Dios te ama y no te das una idea de lo que Dios ama a tus próximas generaciones. Qué hermoso sería poder llegar al cielo un día y poder ver que toda tu descendencia está con vos allá arriba. Y no lamentarte que el único sos vos. O hay algunos sueltos ahí, rescatados por Dios. Sino que realmente haya muchos, centenas, miles de tus descendientes, si es que Jesús no viene antes, rescatados por Jesucristo, salvados por Jesucristo, gobernados por Jesucristo y disfrutando la eternidad con vos. Dios te ama, Dios ama tu descendencia y que realmente podamos dejar en este tiempo un legado de bendición. Excelente semana, excelente domingo y que Dios te súper bendiga.